Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de un tema escabroso para muchos de ustedes, que es de dónde salieron los valores o en qué te basaste para sacar los valores que introdujiste a la fórmula para calcular el tamaño de muestra. Cuando ustedes me hacen esa pregunta y yo a veces me río así como que, hey, no se espanten, a lo mejor sí se ven números muy grandes o se ven fórmulas un poquito complicadas, pero realmente no tiene mucho de complejidad, porque siempre vamos a partir de valores que si nosotros conocemos y sabemos por qué están ahí, pues ya es fácil explicar de dónde sacamos ese tamaño de muestra, y además es muy fácil también explicar qué pasaría si no completo mi tamaño de muestra, qué pasaría si en algún momento yo en alguna de las asociaciones que estoy buscando no logro establecer una asociación con una significancia estadística suficientemente importante. Entonces, para que no vayamos a tener problema en ese aspecto, quisiera yo que se fijaran, por ejemplo, en algo que se repite muy constantemente. Si ustedes se fijan, aquí tengo, por ejemplo, una fórmula para calcular proporciones en una población infinita. Y aquí hay un valor importante que se llama error alfa. Bloqueen de su mente todo lo demás, concéntrense en este valor alfa. Aquí tengo otra para calcular prevalencias en poblaciones finitas y que tengo aquí error alfa. Otra fórmula para calcular medias en una población infinita y nuevamente error alfa. Medias finitas, casos y controles, diferencias de medias. Si ustedes se fijan, aunque tengamos ahí muchos valores y muchas variables que tenemos que introducir, siempre nos van a pedir que consideremos el error alfa, y aquí está apareciendo un nuevo tipo de error, que es el error beta o el error tipo 2. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es a qué te refieres cuando dices error tipo 1 o error tipo 2. El valor que nos está pidiendo ahí es sencillamente cuál es la probabilidad de que los resultados que yo estoy obteniendo sean debidos al azar. Cuando esto lo calculo al final de mi estudio, esto se refleja en un valor que algunos de ustedes ya conocen, que es el famosísimo valor de P. Pero como yo estoy apenas calculando la muestra, entonces esto yo lo pongo como un símbolo que es alfa, y entonces esto es cuál es la probabilidad o cuánto permiso me voy a dar yo de equivocarme en el proceso de obtención de mis resultados. Y esto es debido a que algunos resultados van a ser debidos al azar y no necesariamente debidos a mi proceso de investigación, sino a otro tipo de factores. A esto yo le voy a denominar error, aquí se los voy a poner, error tipo 1 o error alfa. ¿Cómo le podemos llamar también ese error tipo 1 para no hacerlos bolas en el proceso? Falso positivo. Cuando yo estoy diciendo que algo es cierto, pero en la verdad universal no es cierto, esto se convierte en un falso positivo, o en un error tipo 1 o en un error tipo alfa. Un ejemplo bien sencillo de esto. Ustedes suponen que están embarazadas y entonces van y se hacen una prueba. Las pruebas de embarazo son muy sensibles y entonces probablemente yo por otros factores y no porque esté embarazada, pues voy a empezar a desechar por orina hormona gonadotrófica coriónica y entonces, ¡pum!, sale positivo. Este es un error tipo 1, porque está dando positivo no porque yo esté embarazada, sino por otros factores. Probablemente tenga cáncer, no sé, pero no estoy embarazada. Este es un error tipo 1. El error tipo 2, al contrario del error tipo 1, es el falso negativo. Cuando yo estoy diciendo que algo no es cierto, pero en la realidad universal esto es cierto. Comúnmente me ha pasado que llegan, por ejemplo, con los datos ya levantados y me entregan las encuestas para analizarlas,
o bien ya tenemos una base de datos y ya nada más hay que hacer el análisis estadístico y están buscando alguna asociación. Entonces empezamos a sacar los resultados y resulta que efectivamente un grupo claramente es mejor que otro grupo, o un tratamiento resulta que sí es mejor que el tratamiento contra el que lo están probando, pero a la hora de hacer la comparación de medias o la comparación de porcentajes, la P no nos arroja una significancia estadística. Entonces, pues se crea un poquito de frustración y es como, pues, ¿qué pasó? Pues pasó que tienes 3 pacientes, o pasó que tienes 10 pacientes y necesitabas 30, ¿no? A lo mejor si hubieras hecho tu cálculo de tamaño muestral en un inicio, probablemente hubieras sabido cuál es el mínimo que yo necesito para trabajar sin que me vaya yo a exponer a cometer un tipo de error. Entonces, el cálculo de tamaño muestral realmente no es algo necio, es algo necesario para que ustedes tengan una idea exacta de cuántas personas tienen que incluir en su estudio para que esto les funcione. Y también, pues, para que ustedes sepan si no hay significancia estadística, pues porque no está funcionando. Miren, por ejemplo, les voy a dar otro caso. Tenemos el caso de una chavita que se llama Kim, pesa 84 kilogramos, es muy pequeñita y entonces ella, a partir de observaciones que hacen algunos de sus amigos, sabe ella que rezarle a Buda todos los días es una condicionante que ella tiene que hacer para bajar de peso. Y amigos cercanos le dicen que han ido a rezar, al templo, y todos han perdido a lo mínimo 15 kilos de peso. Entonces dice, caray, pues esta muchacha empieza a ir a rezar todos los días al templo, todos los días al templo, todos los días al templo, por 2 meses, y resulta que efectivamente Kim baja de peso y ahora pesa 45 kilogramos. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión lógica de que orar a Buda ayuda a perder peso. ¿Qué tipo de error será el que estemos cometiendo? Está clarísimo, ¿verdad? Este es un error tipo alfa. ¿Qué es el error tipo alfa? La probabilidad de que los resultados que yo estoy obteniendo no son debido a mi observación, sino que son debidos al azar. Porque queda claro que esta niña no bajó de peso por rezarle a Buda, sino por ir de su casita hasta 5 kilómetros arriba que estaba el templo. Esto es un falso positivo. A esto le vamos a llamar error alfa, y entonces cuando yo lo introduzco a sus fórmulas para calcular el tamaño de muestra, lo normal es que yo ponga 0.05 como un valor tope. Yo puedo poner menos, pero eso es el tope. Yo puedo poner 0.05, 0.04, 0.03. Y ese es el permiso que yo me voy a dar de equivocarme de esa manera, de tener falsos positivos. Al otro tipo de error le voy a dar un poquito más de permiso, y entonces el valor establecido para los errores tipo 2, el tope es el 20%. Por lo tanto, 1 menos beta, que es 0.2, es 0.8. Esto se le llama poder. Entonces, por eso sus fórmulas y su descripción en el cálculo de tamaño de muestra mencionan estos dos valores, alfa de 0.05 y un poder del 80%. Bueno, espero que haya quedado claro de dónde sacamos estos valores. Nos vemos a la próxima.